Hola, les invitamos a escuchar el podcast Historia, Cultura y Democracia, organizado por la Benemérita Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. En este episodio estaremos con Manuel Benito Chacón, exdirector del Museo del Banco Central de Costa Rica, con el tema Numismática Costarricense. Podrán escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Facebook. Hola, encantada nuevamente de estar con ustedes en un programa más del ciclo Historia, Cultura y Democracia. En este día nos acompaña el doctor Manuel Chacón Hidalgo. Él es doctor en Historia y especialista en numismática. El día de hoy vamos a hablar precisamente de este tema y por ahí es que vamos a empezar. ¿Saben ustedes qué es la numismática? Pues en el día de hoy nos va a ayudar a descubrir ese interesante mundo el doctor Manuel Chacón. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. No, más bien, muchas gracias, Carolina, por invitarme al programa. Empecemos por ahí. ¿Qué es la numismática? Bueno, siempre ha sido como la palabra complicada, ¿verdad?, cuando hemos hablado de este tema. Y es que la numismática es básicamente el estudio de las monedas y billetes antiguos. En realidad es básicamente monedas, billetes y medallas antiguas. Entonces es una disciplina que está muy ligada con la historia y también con la arqueología y que nos permite conocer un poquito más sobre la historia de algunos medios de pago y que ha sido también una forma en muchos casos de establecer, por ejemplo, las fechas y las dataciones de algunas excavaciones arqueológicas gracias a las monedas y por información que nos dan las monedas sobre quiénes las emitieron y demás. Claro. Y usted que trabajó más de 25 años en los museos del Banco Central, ¿nos podría hablar un poquito de qué conservan en el tema de numismática en el Banco Central? Bueno, el Banco Central tiene la colección más importante sobre los medios de pago o sobre la historia de los medios de pago en Costa Rica. Es decir, tiene gran cantidad de monedas, billetes y fichas cafetaleras, que en Costa Rica se conocen como boletos de café, que es un medio de pago privado con el cual se pagaba a los recolectores en la actividad cafetalera. De hecho, en algunas partes todavía lo usan, allá por el lado de Grecia se utiliza. Y fue una forma también de aumentar el circulante monetario en épocas de que había escasez de moneda. ¿Y por qué era que había escasez de moneda en Costa Rica? ¿Desde cuándo hay escasez? ¿Desde cuándo hay monedas metálicas en Costa Rica? Cuéntenos. Bueno, nosotros básicamente tenemos que tener en cuenta que en tiempos precolombinos no existía el concepto de moneda tal y como lo conocemos hoy. Hay algunos objetos que se utilizaban como medios de intercambio, pero esa moneda, que es un objeto que nosotros utilizamos para realizar cualquier transacción de un bien o un servicio y que nos la aceptan para comprar todo, eso no existía en tiempos precolombinos. A la llegada de los españoles, ellos traen ese sistema monetario, que es un sistema monetario europeo, ¿verdad?, utilizando dos metales que es la plata y el oro, o sea, la plata para las monedas de baja denominación y el oro para las de alta denominación. Introducen todo ese sistema y se lo imponen también a las sociedades autóctonas. Entonces, prácticamente que desde la llegada y los primeros tiempos de la colonia, ya la mayoría de las transacciones se hacían teniendo como referencia la moneda metálica de origen español, ¿verdad? ¿Por qué era escasa? Bueno, en realidad el problema de la escasez durante el periodo colonial, propiamente dicho, es un problema estructural del Imperio Español, porque casi toda la plata que se producía y el oro en América era exportado finalmente a Europa, ¿verdad?, porque era el medio de riqueza, y en España lo utilizaban para hacer las compras de bienes manufacturados que venían de otros territorios, como por ejemplo Países Bajos, Francia e Inglaterra. Entonces España no tenía muy desarrollada una industria prácticamente que
la plata y el oro americano iban a pagar sus importaciones. Entonces, durante gran parte del periodo, todo el periodo colonial, la escasez fue como la norma. ¿Y después de la independencia? Pues después de la independencia pasa más o menos lo mismo. Después de la independencia lo que va a ocurrir es que Costa Rica, que no tenía casa de fabricación de moneda durante el periodo colonial, sino que utilizaba básicamente la moneda que provenía de otras grandes zonas de producción como México y Perú, ¿verdad? Y que llegaban a Costa Rica por medio del comercio, instaló una pequeña casa de moneda, primero una provisional en 1824 y 25 y después una ya definitiva en 1828. Era maquinaria de segunda, maquinaria vieja que no tenía como la capacidad de producir todas las monedas que se requerían. Y cuando viene la explosión, digámoslo así, del desarrollo cafetalero, que es en las décadas del 30, especialmente el 40 y 50 en adelante del siglo XIX, pues cada vez empezó a haber una mayor demanda por un aumento del mercado interno, por mayor cantidad de productos importados, porque también se encareció la mano de obra y la tierra, y eso hizo que los precios subieran. Entonces se requería cada vez más moneda, y la casa de moneda, a pesar de que podía haber cogido las monedas que entraban producto de la exportación del café y haberlas convertido en monedas nacionales, digámoslo de esa manera, no daba abasto. Entonces, siempre el problema fue la escasez de moneda, pero la moneda de baja denominación, o sea, la moneda pequeñita, la moneda menuda, la que se usaba para común de la gente, la carne, etcétera, el del común de la gente. En la actividad cafetalera es una actividad que demanda muchísima moneda. De hecho, si tal vez algunos recordaremos todavía cuando a veces apareció un anuncio en el periódico que decía compramos menudo y pagamos un 5% de ganancia, ¿verdad? A quien entregara monedas, justamente porque la economía demandaba mucha moneda de baja denominación. Entonces los cafetaleros adoptan un sistema que se había usado en Inglaterra desde el siglo XVII, que es el uso de los llamados tokens, en inglés, fichas, y que en Costa Rica se llamaba boleta o boleto de café, que es básicamente un vale o una contraseña. Es una ficha parecida a una moneda que se usaba para pagar a los trabajadores, y los trabajadores eventualmente podían coger esa ficha y utilizarla para comprar en algunos de los comercios de las mismas fincas, que son los llamados comisariatas, que todavía recordemos en la bananera son muy comunes, ¿verdad? O eran comunes, y a partir de eso permitió, digamos, de alguna manera solventar el problema de cómo pagarle a los trabajadores cafetaleros. Claro, eso no era dinero como el que nosotros conocemos, sino que era básicamente un medio de pago privado, y la persona eso no lo podía ahorrar, no lo podía, digamos, usar para pagar fuera de esos comercios. Volviendo un poco atrás, ¿cómo se llamaba la moneda en la colonia y cómo se llama la moneda posteriormente? Porque estamos hablando de España, estamos hablando de las monedas, entre comillas, las boletas, y cómo se llama la moneda colonial y porque actualmente lo que tenemos son colonias. Ok, bueno, eso, durante el periodo colonial se utilizó ese sistema que le comentaba que era bimetal. Entonces, habían dos monedas con dos nombres distintos. Las monedas de oro se llamaban escudos, ese era el nombre que se le daba. La unidad monetaria para el oro era el escudo, y la unidad monetaria para la plata eran los reales. Entonces eran escudos y reales. La moneda más grande en la plata era la de 8 reales de plata, una monedota grandota, ¿verdad? Tenía un gran valor adquisitivo, y en la del oro eran los 8 escudos o la onza española, que se llamaba, y que todavía tenía muchísimo más valor, era 16 veces más valioso que una moneda de plata. Genéricamente se les llamaba pesos. Entonces uno durante el periodo colonial podía encontrar perfectamente que decía fulano de tal adquirió una deuda con fulana por 100 pesos de plata. Todavía se usa la palabra para que el peso que tiene en las estructuras mentales, algunas de las, digamos, de los nombres que quedaron y que se derivan del periodo colonial. Todavía la palabra reales se usaba en Costa Rica en los años 70
muchísimo. Mi abuela usaba siempre reales para todo. Entonces, cuando llega la independencia, la mayoría de los países latinoamericanos optan por adoptar el peso ya como una moneda, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, sigue utilizando el sistema español de escudos y reales. Entonces, durante mucho tiempo, por lo menos hasta la década de 1850, Costa Rica, el nombre de la moneda era escudos para el oro, reales para la plata. Ya en el año 1948, cuando se establece la República, que recién cumplimos el año pasado, 1848, perdón, sí, cumplimos 175 años, ¿verdad?, de la fundación de la República. Se estableció también un cambio en el sistema monetario y ya por primera vez se habla de que la unidad monetaria para la plata va a ser el peso y para el oro siguen siendo los escudos. Ya en 1863 se establece el peso como unidad monetaria tanto para el oro como la plata. Entonces ya en Costa Rica, ahí sí, tenemos el peso oficialmente como la moneda, digamos, como la unidad monetaria. Esa es la moneda que conocimos. Eso estuvo funcionando durante varios años, básicamente las décadas de 1860, 70 y inicios de 1890, hasta que por circunstancias económicas se tuvo que hacer una reforma monetaria, que es una reforma monetaria que lleva a cabo Rafael Iglesias y que se conoce como el establecimiento del patrón oro, ¿verdad? Que es un tema ahí sobre cómo se respaldaban las monedas, ¿verdad? Y el oro era básicamente el medio internacional de intercambio. Entonces, se adopta, ahí sí, el colón como unidad monetaria en 1896, justamente porque en el año 1892 se había llevado adelante la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América, que como se llamaba, y Colón había sido, digamos, ensalzado como un gran descubridor, digamos, de las tierras que todo el mundo conocía, ¿verdad? Estas sociedades cordilleras, no sé, todavía. Entonces ahí se adopta el colón como moneda en 1896 y el peso sigue quedando en la mentalidad de todos nosotros hasta hoy en día, ¿verdad? Es decir, nosotros todavía seguimos pensando en pesos cuando queremos hablar popularmente, ¿verdad? A veces uno dice colones, ¿verdad? Entonces, sí ha quedado muchísimo, ¿verdad? En la cotidianidad la denominación de peso para nuestros colores aún actualmente. Y de alguna manera siempre se tenía que tener dinero. Y cuando vemos el problema de escasez del que ya nos hablaste, después se queda uno pensando qué pasó cuando se hizo esa transición hacia el uso de billetes, porque hasta aquí hemos estado hablando solo de monedas. Bueno, el billete sigue siendo una moneda, pero en papel. ¿A partir de cuándo aparece y quiénes son los que tienen ese gran poder de emitir billetes? Bueno, el billete se dice que surge en China hacia el siglo IX de nuestra era, ¿verdad? Cuando un emperador decidió que se tenía que respaldar, digamos, o se debía usar papeles para facilitar las transacciones de bienes, porque andar cargando oro o cualquier otra cosa era más complicado. En el caso de Costa Rica, ya se usaban algunos papeles como papel moneda, que eran básicamente algunos vales. Yo, por ejemplo, tenía una deuda con usted y entonces otra persona llegaba y usted lo endosaba, el vale que yo le había dado, y otra persona lo usaba y así iban cambiando, ¿verdad? En la década de 1840 hubo intentos por parte de José María Castro Madrid de crear bancos, no se pudo, y no es sino hasta 1858 que se crea el primer banco en Costa Rica, fundado por Juan Rafael Mora Porras y por un empresario argentino llamado Crisanto Medina. Era un banco, digamos, de capital privado, pero con un respaldo un poco estatal, hay una mezcla de cosas. Ese banco duró muy poco, pero emitió los primeros billetes en Costa Rica. Tuvo una desafortunada inversión y el banco quebró. Y los billetes, pues,
fueron recogidos, quedan algunos que están en la colección del Banco Central y algunos que están también en manos privadas. Y luego ya en la década de 1860, específicamente en 1863, se funda el Banco Anglo-Costarricense, que es capital costarricense y capital inglés, y que finalmente va a ser un banco que llega hasta la década de 1990, ¿verdad? Cuando se decreta establece su cierre. Ese banco va a marcar el inicio, ¿verdad?, de una serie de bancos privados, porque todos estos bancos eran privados, que van a tener la potestad de emitir billetes con autorizaciones del Estado. Ahí surge, por ejemplo, en 1877 el Banco de la Unión, que en 1890 va a cambiar su nombre a Banco de Costa Rica, que es el actual Banco de Costa Rica, como verán, en los bancos el banco más antiguo. Posteriormente se crean varios bancos nacionales, pero que su plazo o su tiempo de vida era muy corto, como 10 años. Y paulatinamente se va imponiendo el uso de los billetes como un medio muy importante, porque no implicaba transportar grandes cantidades de metales, ¿verdad?, para hacer las transacciones. Y ya para finales del siglo XIX, la mayoría del circulante monetario, una gran parte del circulante monetario estaba compuesto no solo por monedas, sino por billetes, ¿verdad? Ya a principios del siglo XX se sigue permitiendo que bancos privados emitan billetes, hasta que en el año 1921, ya después de haber sido creado el Banco Internacional de Costa Rica en 1914, que es el primer banco estatal y que es el actual Banco Nacional de Costa Rica, asumen toda la emisión de billetes y monedas, o sea, es el único emisor, con lo cual se traslada la potestad de emisión única exclusivamente al Estado. Y ya pues tenemos el Banco Central, que se crea en 1950 a partir de lo que se conocía en aquel tiempo como el Departamento Emisor del Banco Nacional de Costa Rica. ¿Y cómo eran esos billetes? Porque hay una colección grande, me parece, de billetes, o sea, de la historia nacional y hasta la estética se puede analizar. Claro, sí, los billetes eran muy particulares. En general eran documentos prácticamente, algunos muy grandes. Y la gente siempre que ve esos billetes grandes dice, uy, si ese es el tamaño del billete, ¿cómo sería la billetera? En realidad esto era que habían varias cosas. Una que se portaba básicamente en especie como de carpetas, En maletín, o otros casos es que la gente tenía la costumbre, que es muy interesante, de doblarlo en muchas partes. Entonces uno puede ver en los billetes esos patrones de cómo se doblaba. Pues algunos doblados en 9 partes, otros doblados en 8. Entonces es una, cosa como interesante, ¿verdad? Esos billetes tenían la particularidad de que, desde el principio, de que han tenido muchísimas imágenes, algunas que hacían referencia a las aspiraciones y los ideales de quienes los emitieron en la época. Por ejemplo, alegorías o representaciones que hacían referencia a la república, a la agricultura, al comercio, y son riquísimos, ¿verdad?, en cuestiones estéticas, en el principio ligados sobre todo a una visión muy europea de la estética, ¿verdad?, lo que llamamos nosotros neoclasicismo, son figuras que parecen como una vuelta a las cuestiones griegas y romanas. Claro. Y posteriormente ya empiezan con el desarrollo de la fotografía a incluirse imágenes propias del país, que es lo que tenemos nosotros hasta hoy en día. Nosotros vemos los billetes hoy, pues todos transmiten ideas muy particulares sobre el país y sobre las bases económicas. Para nosotros, todo lo que vemos ahora, hay un concepto ahí que tiene que ver con una identidad relacionada con la diversidad biológica, por ejemplo, pero también con una cuestión relacionada con lo paisajístico y todo eso vinculado al turismo, turismo ecológico, turismo de montaña, turismo de playa, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos que se vinculan ahí. Esos billetes, entonces, ya en el siglo XX, a la primera mitad, vamos a ver cosas como cogedores de café, los lecheros, gente en los beneficios del café, corte de caña, señoras transportando piña, bueno, en fin, ahí muchísimos. ¿Y cada banco tenía sus propios billetes?
Sí, los bancos que cumplían con lo que establecía Hacienda podían tener sus propios billetes y todos eran distintos. Entonces, Sí. hay una cosa ahí que es interesante. Es decir, el billete era, digamos, de circulación legal, pero su aceptación era voluntaria. Es decir, usted no estaba obligado necesariamente a aceptar un billete, porque usted puede decir, bueno, mire, yo no le acepto billetes del Banco o no le acepto billetes del Banco de Costa Rica. Pero todos esos billetes se suponía que estaban autorizados para circular. Ahora, a la par de todos esos billetes, yo a veces cuando pienso en todo esto digo yo que la confusión que... ¡Qué enredo! Sí. A la par de todos estos billetes circulaban también de monedas, ¿verdad? Y muchas de las monedas, por ejemplo, que circularon en el siglo XIX, eran monedas extranjeras que habían sido autorizadas en Costa Rica ante la falta de circulante monetario a que circularan, digamos, sobre la base de unos tipos de cambio. Entonces podían haber monedas circulando inglesas, francesas, alemanas, españolas, chilenas, peruanas, en fin, de muchos lugares. Lo que viniera con el café, básicamente. Con el café, básicamente. Entonces, imagínese usted cómo podía ser esa... El pulpero con esa cantidad, esa mezcla, ¿verdad?, de tanta moneda distinta, y súmele a eso también, digamos, el tema de los billetes. Y también agréguenle que el Estado también emitía billetes que decían República de Costa Rica. Entonces, era realmente bastante complejo. Y ya para la década de 1930, por ahí, esto se empieza como a ordenar un poquito más y se empieza ya a concentrar, digamos, toda la emisión en un departamento que se llamaba el Departamento Emisor del Banco Nacional. Y ya a partir de ahí es prácticamente digamos, los billetes van a tener características muy similares a los que tenemos hoy en día. Pero vea qué interesante. Hoy en día nosotros tenemos billetes de diferente tamaño dependiendo de la denominación. Así eran los billetes en el siglo XIX. Entre más alto el valor, más grande el billete. Esa era la relación. Y teníamos billetes desde 25 céntimos, 50 céntimos, hasta 100 pesos. En 100 colones. En el siglo XX. Y en el siglo XIX teníamos billetes de 1 peso, 2 pesos, 25, 50, 100 pesos. Y así era la relación de tamaño. Hoy en día tuvimos que volver a eso también. ¿Por qué? Por una razón también de identificación para personas que tienen, digamos, algunas limitaciones visuales y demás. El tamaño se convierte en un mecanismo de identificación del billete. Entonces, hemos vuelto un poco hacia atrás. Un poco más de 100 años. Y ya para ir terminando, cuéntenos, ¿por qué es posible hacer una historia económica y comercial de Costa Rica a través de su moneda? Bueno, ya contó bastante. Sí, pero hay varias razones. Lo primero es que los billetes y las monedas están relacionados con los sistemas monetarios que se imponen o se establecen. Y eso tiene atrás un gran contenido de la historia económica, especialmente, digamos, ligado al valor que tienen estas monedas en cada una de las fechas. Lo otro es que las relaciones comerciales tienen mucho que ver también con las características de las monedas que nosotros tenemos. Las monedas del siglo XIX, por ejemplo, se fueron adaptando también a las necesidades de los intercambios comerciales internacionales. Y muchos de los elementos, por ejemplo, que vemos en las monedas y los billetes provienen también de esas relaciones internacionales. O sea, vamos a descubrir ahí, por ejemplo, en los tipos de cambio, en las monedas, con cuáles, lo que usted mencionó hace un rato, con cuáles países nosotros podíamos tener un importante intercambio comercial. Lo otro es que definitivamente en las imágenes siempre han estado plasmadas las aspiraciones políticas de las élites. Entonces, ahí nosotros, hasta hoy en día, por ejemplo, los billetes, sus imágenes son seleccionadas por la Junta Directiva del Banco Central. Ese es el que manda a los billetes. A veces le preguntan a uno que por qué pusieron tal, yo no sé, pregúntele a la Junta Directiva. Entonces, esas aspiraciones quedaron ahí plasmadas como imágenes que hacían referencia a las actividades económicas más importantes del país, por un lado, y en otros momentos también elementos de identidad, que estaban relacionados también con una concepción sobre la importancia y la identidad rural
de la vuelta a una identidad rural, sobre todo que es un proceso que se da en la primera mitad del siglo XX. Por eso es que vemos las recolectoras de café en el campo, los señores en los caballos repartiendo la leche, los señores pagueando el café, los señores cargando banano en el ferrocarril, ¿verdad? Entonces hay muchísimo que está relacionado con todos esos aspectos. Y hay un billete muy interesante, ¿verdad? Que nos demuestra mucho eso, y ese es que nosotros llamamos la Mona Lisa, porque es un billete de 2 colones del Banco Internacional de la década de los años 30, de 1930, que trae la imagen de la Mona Lisa por un lado y por el otro lado una carreta cargada de leña. Entonces eso nos habla un poquito, ¿verdad? De esa... ¿Qué somos y a qué aspiramos? ¿Qué aspiramos, verdad? Pero es esa transición, ¿verdad? Entre una visión de lo europeo en los diseños con respecto a una visión un poco más de la Costa Rica rural, ¿verdad? Y ahí creo que el elemento también importante es que todo esto es un mecanismo de comunicación que nos permite una cierta lectura, digamos, de la época. Claro. Bueno, este largo camino que acaba de transmitirnos de la historia monetaria costarricense es realmente muy ilustrativo. Le agradecemos muchísimo a Manuel Chacón por haber participado hoy con nosotros en un programa más del ciclo Historia, Cultura y Democracia, y los invitamos para que escuchen y vean el próximo podcast de Historia, Cultura y Democracia sobre los 200 años de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Muchas gracias.